Entonces, la idea de la charla en general es relacionar estos tres conceptos que en algunas organizaciones, no en todas, especialmente con el tema de la tecnología, se manejan a veces de forma desarticulada, independiente, no teniendo en cuenta el papel de la tecnología y la innovación como un medio para acelerar, para lograr las metas y los objetivos estratégicos de las organizaciones. También es muy importante que lo que vamos a tratar hoy no lo tomemos como si fueran verdades reveladas, recetas de cocina para seguir estrictamente o recomendaciones absolutas. La idea es brindar algunos elementos que permitan continuar conversando en estos temas, profundizar el alcance de las conversaciones y fundamentalmente tomar acción, decidirse, atreverse a hacer más cosas, a tener una ambición más grande en estos temas. La primera parte entonces es relacionar un poco la tecnología, el papel de la innovación y la tecnología dentro de la estrategia. La segunda parte va a ser, digamos, repetir un poco, tratar de resumir o condensar algo que se ha venido tratando hace bastante tiempo. Yo me imagino que todos ustedes lo manejan con respecto a las tendencias de futuro en la industria en general, la industria de la energía eléctrica, con un foco especial al negocio de transmisión de energía. Y finalmente, vamos a comentar un poco de las tecnologías que están mostrándose como bastante prometedoras para habilitar opciones de negocio, para habilitar posibilidades en el negocio de transmisión. La idea acá es repasarlas sin entrar en mucho detalle técnico ni tampoco de costos, sino relacionarlas con el reto que ayuda a resolver o la meta que ayuda a lograr más rápido la tecnología. En este tema fue que recientemente interactuamos con el Grupo de Energía de Bogotá y CIDET. Bueno, simplemente para relacionarlos, la estrategia en general en una organización tiene tres niveles. Un nivel que es el de la corporativa, que establece la orientación general de la compañía. Muchas veces está integrada, sobre todo en organizaciones más pequeñas, con la competitiva empresarial o de negocio, dependiendo del autor recibe cualquiera de estos nombres o del consultor, que básicamente trata de cómo ser diferentes, cómo ser únicos, cómo atender una necesidad no resuelta que nadie más resuelve. Y hay una serie de estrategias operativas o funcionales, ahí está la estrategia de innovación, ahí está la estrategia tecnológica, está la estrategia de mercadeo, que se encargan fundamentalmente de construir las capacidades que permiten sostener y ampliar las ventajas competitivas que tiene un negocio. Entonces, básicamente, los niveles de estrategia resuelven preguntas en términos muy simples. La estrategia corporativa se refiere al propósito general, dónde estoy, qué hoy, en qué negocio estoy, dónde entro y dónde me salgo. La estrategia competitiva se basa en tratar de ser diferente, ¿cierto? En mirar desde la perspectiva de cada negocio qué oportunidad se resuelve, a qué mercado se atiende. Y las estrategias funcionales son básicamente las que habilitan el logro de la ventaja competitiva que va a permitir alcanzar las metas generales que tiene la organización definida por la estrategia corporativa. En esos análisis de estrategia, en definir ese rumbo, esas metas, ese camino, pues hay muchos insumos. Está desde el entorno, la situación y las tendencias políticas, sociales, institucionales, etcétera. Están como el tamaño, la evolución, el acceso a los mercados de productos, de servicios, el financiero, el laboral. Están cómo son el estado de las relaciones que se tienen con el gobierno, con los competidores a través de los gremios, con proveedores, aliados y muy especialmente, como lo tienen ustedes muy claro, con las comunidades. Está la opinión, las expectativas que tienen los diferentes públicos de interés, los constituyentes de la organización. Entonces ahí están los accionistas, los financiadores, los clientes, los proveedores, aliados, los empleados, de nuevo las comunidades y el gobierno. Las capacidades que tiene la misma empresa, las capacidades con respecto a definir claramente un norte, la estrategia, las capacidades para desarrollar su negocio, para incorporar tecnología, para incorporar más valor a sus ideas, para llevar la oferta más fácil, comunicar su oferta más fácil a los públicos de interés, la gestión de los recursos y en general la cadena de valor. Y también está precisamente el protagonista de la charla de hoy, la tecnología, con respecto a qué tendencias, hacia dónde se está moviendo la tecnología, cómo es su disponibilidad, cómo son sus costos y qué oportunidades se nos brinda y qué impactos puede tener en el negocio.
Entonces, para cerrar esta parte, es muy importante que nos quedemos con el mensaje que básicamente la tecnología, la innovación permiten establecer la ventaja competitiva, el diferencial de una organización con el cual yo voy a lograr la meta estratégica o las metas estratégicas que tengo. Y eso normalmente en muchas organizaciones se expresa a través de un mapa de ruta tecnológico, donde las diferentes tecnologías se distribuyen en el tiempo dependiendo de qué tan claves son para el negocio, qué tan estratégicas están, que si están ya maduras o están emergiendo. Y esas tecnologías son el medio que utilizan diferentes acciones, que normalmente son proyectos sobre el plan tecnológico de innovación, que permiten cada una de esas acciones, cada una de esas iniciativas, lograr en el tiempo los hitos estratégicos que tiene la estrategia, la definición de para dónde vamos o lo que quiere ser una organización. Bueno, con respecto al futuro, con respecto a qué se viene o qué se está ya, en qué transformación estamos actualmente en el sector eléctrico. Pues hay una serie de megatendencias transversales, las han escuchado ustedes permanentemente, entonces hay una serie de avances tecnológicos donde está la inteligencia artificial, Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain, la computación en la nube, el almacenamiento de energía, todas esas disponibilidades tecnológicas están habilitando algo que en muchos medios se llama la transformación digital o la industria 4.0, que básicamente se están empezando a notar en que ya cada vez tenemos más canales digitales muchas veces para interactuar con nuestros públicos de interés, para mejorar su experiencia, para mejorar la personalización de la atención que tenemos. También están afectando la forma como interactuamos entre nosotros, cómo interactúan los equipos internamente en una organización, utilizando cada vez más canales digitales. Están permitiendo una transactividad todavía mayor, que haya microtransacciones en tiempo real de todo tipo, incluyendo la posibilidad de que esto ocurra con la energía. Están desapareciendo en general los intermediarios, digamos uno de los modelos de negocio más amenazados en esta transformación es el que está intermediario entre un usuario y el que genera el valor. El que esté en la mitad de esa cadena está en peligro de desaparecer porque todas estas tecnologías están permitiendo esa desaparición de intermediarios. Están surgiendo nuevos negocios o habilitando nuevos negocios a partir de datos, información que se tiene o que se puede capturar o a través de nuevas tecnologías, por ejemplo como el almacenamiento de energía, está permitiendo entonces que eso sea una posibilidad real de negocio que antes era solamente una ciencia ficción. Y sobre todo, y es donde más se nota de forma más generalizada, pues lograr mayores eficiencias, aumentar mayores productividad, disminuir tiempos, asegurar conocimiento de una mejor manera. Esta primera tendencia también está acompañada por otras tendencias como el cambio climático y la escasez de recursos, que están haciendo entonces que haya más conciencia de la necesidad de tener energía más limpia, de que haya menos uso de terreno, que esto afecta especialmente más a las personas, ahora tienen mayor conciencia o hay una mayor competencia por el terreno, por esta tendencia. Los cambios demográficos, donde la población está creciendo, la población está envejeciendo, eso también cambia prioridades, cambia aspiraciones de las comunidades y los públicos de interés. Cambios en el poder económico, el papel de China, la migración de los poderes militares y económicos también afecta en general todos los negocios, y la aceleración de la urbanización, que está haciendo que cada vez los centros urbanos sean más densos, más grandes, con mayor población. Esto también está causando entonces, alimentando unas dinámicas de disrupción que afectan a toda la industria. Uno es entonces el fomento y promoción de las energías limpias, lo que en unos contextos se llama la descarbonización de la energía. La generación ultradistribuida, también se conoce como la descentralización de la energía, que haya ya sistemas de energía local autónomos, no conectados a una red general, entonces donde hay microredes, donde la demanda se gestiona autónomamente, donde los consumidores ya entregan excedentes y comportan como prosumidores, que también esta tendencia se llama la democratización de la energía. Y finalmente una electrificación mucho más grande del consumo, no solo la parte de movilidad eléctrica, transporte ferroviario, sino electrificación de aplicaciones de uso final, calor, movimiento, etc. Todas estas dinámicas de disrupción
pues entonces están teniendo un impacto en la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque están cambiando el mercado. Y ese cambio del mercado se responde en las empresas cambiando sus modelos de negocio. ¿Por qué están cambiando los mercados? Porque están cambiando la competencia. La competencia está adquiriendo capacidades apalancadas en estas dinámicas de disrupción que pueden ser diferentes a las que tiene la misma organización. Están saliendo actores emergentes, pueden salir entonces actores que compitan o que sean sustitutos a la oferta que tiene uno. Aquí pensando, por ejemplo, en el caso específico del negocio de transmisión, por ejemplo, el almacenamiento. Puede haber oferta sustituto a la energía, puede ser, por ejemplo, el hidrógeno convertirse en una alternativa. Los clientes, los usuarios y los consumidores están cambiando sus expectativas, sus sueños, sus aspiraciones, sus necesidades, sus problemas están cambiando. Los proveedores y aliados tienen otra oferta y otro papel en este contexto. El regulador y las instancias de control también cambian sus perspectivas, cambian las posiciones que les interesa promover o defender. Asimismo pasa con el gobierno y las instituciones y el público mismo. También y las comunidades responden de forma diferente a la forma como se comunica la oferta, cómo interactúa una organización. Entonces todo esto afecta el modelo de negocio con que opera la organización y están cambiando. ¿Cómo están cambiando? ¿Van a cambiar? No, pues estos cambios no son absolutos, no son de un día para otro y no son de blanco o negro. Hay una escala de grises en esos cambios, pero sí tienen unas tendencias generales. Entonces, el paradigma general de los mercados de energía es que de ser fundamentalmente centralizados, queden en un punto intermedio donde haya más opciones que son gestionadas de forma descentralizada. Con respecto a la generación, donde pasar de un esquema donde el sistema casi toda la generación es despachable, yo puedo programarla, puedo contar con ella, energía firme, pase a ser intermitente. Los flujos de energía y datos que sean fundamentalmente unidireccionales, donde la energía va de los proveedores hacia los usuarios y la información va de los usuarios a los proveedores, pase a ser bidireccional y en tiempo real. Los clientes entonces que pasen de ser fundamentalmente la mayoría consumidores a que muchos de ellos entonces también actúen como productores y tengamos esa figura que se ha conocido como prosumidores. Las tarifas que pasen de ser volumétricas, donde yo cobro un precio fijo por una cantidad de energía, a que dependan del lugar donde quiero la energía, de la hora donde quiero la energía y de la fuente que me está proveyendo la energía. Que la demanda entonces deje de ser inelástica al precio, que no responda tan rápidamente a una variación del precio, a que responda muy rápidamente a una variación del precio. Que el enfoque de los negocios pase de ser de hacer una gestión de los activos a pase a ser una gestión de clientes y que la base de rentabilidad deje de ser un ingreso regulado que yo trato de establecer, negociar, declarar, convencer a un regulador a que pase a ser un margen competitivo que dependa de cómo yo demuestro el valor a una fuente pagadora. Entonces los mercados eléctricos están cambiando, van a quedar en cada parte del mundo en un lugar intermedio entre esos dos extremos diferentes. Entonces, esos cambios están haciendo que cada modelo de negocio en la cadena de suministro de energía eléctrica cambie, evolucione. Entonces, en el caso de generación, de pensar en generación fundamentalmente eficiente a gran escala, que pensemos en tener generación distribuida y que el factor de poder llevar y declarar y poder cobrar más alguna prima porque la generación sea más limpia, pasa a ser relevante. Varias líneas en paralelo en la misma servitud que yo ya tengo, me permiten minimizar cimentaciones, me permiten cimentizar materiales, me permiten incluso que paisajísticamente haya menor resistencia porque a las personas les parezca más agradable la presencia de la torre. Es otra opción importante. Las líneas aisladas por gas, ¿cierto? Son una tecnología que lleva bastante tiempo, ha empezado a bajar costo, entonces que me permite enterrar las líneas de transmisión, es una opción importante. El HVDC, que también usa es menos exigente en ancho de servidumbre, es muy importante. Las llamadas líneas sostenibles, que también tienen una mejor relación visual con el ambiente, que pueden también ayudar a que haya una menor resistencia al paso de una línea, y los esquemas de valor compartido donde la comunidad siente que con la operación de nuestra, con la operación de como empresa, ellos también ganan y no simplemente, se sienten que usados en su territorio por la operación de la compañía. Con respecto a los retos, con respecto a integración de renovables,
provisión de soporte de la red, la gestión de la red, la obsolescencia de infraestructura, el almacenamiento de energía que está bajando exponencialmente de precio, aún incluso a gran escala, a nivel de alta tensión, es una opción importante. El hidrógeno, que puede ser una alternativa sustituta digamos, al transporte de energía eléctrica y un negocio, una opción importante de futuro, también es algo que permite asumir estos retos. Los superconductores, que son conductores mucho más livianos, que tienen menor deformación ante las condiciones de carga, me permiten entonces, bajo una línea existente con los mismos herrajes, construir líneas que transporten mucho más potencia, que requieran menos esquema de podas, subestaciones digitales que permiten eficiencia, mayor autonomía, ver condiciones que normalmente son más costosas de ver, y los FACS o las opciones flexibles de transmisión de potencia, que variando las condiciones, los parámetros eléctricos de la red, permiten usar más red, retrasar inversiones, son otra opción importante para resolver estos retos. Con respecto a minimizar inversiones, maximizar eficiencia, seguridad y gestión y monetización de la información, entonces empezar a datos que yo puedo levantar del sistema, del consumo, de las fallas, de los hábitos del país, de los hábitos de la industria que yo levanto, por ejemplo, con unidades factoriales. Yo necesito entonces con el Big Data analizarlas, extraer tendencias, extraer información que pueda ser valiosa para la toma de decisiones de otro actor en el sistema. La gestión del mantenimiento, fundamental para las eficiencias, y en general la transformación digital, que, como vimos, alimenta los canales digitales, las transacciones, las eficiencias en general de una organización. Este grupo de tecnologías también es importante para este grupo de retos. Todas esas tecnologías normalmente no tienen el mismo nivel de madurez, ¿cierto? Hay algunas tecnologías que están más disponibles y hay algunas tecnologías que están en un nivel más, digamos así, experimental. Entonces, en este punto es muy importante considerar la madurez de la tecnología, que en términos muy simples, una tecnología va madurando cuando va mejorando en el tiempo la relación beneficio-inversión con respecto a las opciones que ya existen, a las opciones que todo el mundo está manejando. Entonces, hay unas tecnologías que están en lanzamiento, están apareciendo los primeros prototipos, hay unas tecnologías que están en una zona de expectativa donde hay éxitos, pero también hay fracasos, y eso se están dando sobre todo a nivel académico e investigativo. Hay tecnologías en consolidación que se están usando específicamente en nichos donde el problema es muy grande, entonces el beneficio posible es muy grande, entonces soportan inversiones igualmente altas, y las opciones que ya están en una etapa productiva donde en el mundo ya se están adoptando de forma generalizada. Entonces, esas tecnologías que repasamos acá también están en diferentes niveles de madurez, de acuerdo al contexto colombiano, al contexto del Grupo de Energía de Bogotá. Entonces, las menos maduras, entonces están ahí la operación robotizada de la transmisión, postes con materiales, estructuras con materiales compuestos y la transmisión inalámbrica. En expectativa, un poco más adelante madurez, entonces el uso de nanomateriales para la infraestructura, las líneas encapsuladas en gas, subestaciones digitales, líneas sostenibles, las unidades sincrofasoriales y la utilización del hidrógeno para almacenamiento de energía. En consolidación, ya que tienen en algunos nichos específicos tienen un éxito bastante grandes, entonces están las líneas multicircuito, multivoltaje, los superconductores que mencionamos que tienen baja flecha y alta capacidad de transmisión de energía, las líneas subterráneas, el Big Data, la gestión del mantenimiento y el almacenamiento de energía a gran escala. Y en etapa ya productiva de adopción generalizada, entonces está el HVDC, los FACS, los dispositivos para transmisión flexible de energía, las líneas compactas y en general los esquemas de valor compartido que nos permiten interactuar con mejor forma con las comunidades. Entonces, teniendo los retos, teniendo las tecnologías que lo solucionan, teniendo la madurez de esas tecnologías, pues hay que trazar cuáles voy a asumir primero, cuáles son prioritarios. Normalmente como uno de los primeros insumos para sacar el mapa de ruta tecnológica y la innovación, se hace una matriz donde se relacionan los beneficios e impactos que tiene un desarrollo para la organización, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y los retos que está teniendo por la transformación, y el tiempo de desarrollo que depende tanto de la madurez de la tecnología como las capacidades que tiene la organización
organización, el conocimiento que tiene la organización para manejar o gestionar esa tecnología. Entonces, hay un tipo de proyectos que se conocen como los prioritarios que tienen unos beneficios altos y se demoran poco. Normalmente esos proyectos prioritarios son omisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque si se demoran poco y tienen alto impacto y no los estoy haciendo ya, es porque de alguna forma no los vi, no los he visto. Normalmente son algún tipo de omisión. De segunda opción son los proyectos estratégicos que tienen entonces un impacto alto y se demoran un tiempo también significativo porque hay que desarrollar las capacidades. Esos proyectos estratégicos son llamados estratégicos porque definen el futuro de la organización. Si yo, porque toman tiempo desarrollarlos, no los asumo, me pongo en una posición vulnerable a medida que los mercados, que el contexto vaya cambiando. Puedo entonces poner la sobrevivencia a largo plazo del negocio en riesgo. Entonces, por eso se deben hacer justo después de los prioritarios, de esas omisiones estratégicas. Están ya los proyectos tácticos, que normalmente esta matriz se recorre en forma de Z, los proyectos tácticos que tienen un impacto bajo y se demoran poco. Esos normalmente son los que en el lenguaje coloquial llamamos los magnos bajitos. Y en muchos contextos también culturales colombianos son los que a veces se tratan de asumir primero porque, para mostrar un resultado inicial. Pero normalmente eso pasa con organizaciones donde hay algún tipo de desconexión entre niveles, que hay que mostrar ese tipo de éxitos, pero esos éxitos pueden incluso perjudicar porque el impacto es limitado. Entonces, si usted trata de mostrarse innovador con acciones rápidas pero de poco impacto, puede perjudicar la misma credibilidad de la actividad de innovación. Y están entonces las que se demoran y tienen un bajo impacto, que normalmente solo se asumen si son exigencia regulatoria o normativa. Entonces, de esta forma, por ejemplo, puedo de alguna forma organizar las prioridades del desarrollo de los proyectos tecnológicos. Y entonces, con eso yo armo un mapa de ruta. Aquí este es un mapa de ruta ficticio donde normalmente cómo se presentan esos mapas de rutas. Entonces aquí vemos diferentes retos, entonces las exigencias regulatorias y ambientales, las relaciones con la comunidad, la gestión de la red, obsolescencia de infraestructura, maximizar eficiencias, y tenemos los diferentes horizontes de corto y mediano plazo hacia donde quiere llegar una organización, y entonces las opciones de tecnología que se convierten en proyectos, que se convierten en acciones, que se convierten en desarrollo de capacidades organizacionales, las alineo en el tiempo y la relación con el reto que solucionan. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia de infraestructura, entonces aquí se supone que lo primero que debería hacer esta organización, si tuviera este mapa de ruta, es empezar a trabajar con los desarrollos de superconductores y almacenamiento de energía. Un poco más tarde empieza a trabajar las líneas de multicircuito, después líneas subterráneas, y finalmente, después del 2030, empieza a trabajar, a pilotear, a tener iniciativas con el manejo del hidrógeno. Entonces es más o menos la filosofía de la perspectiva que manda un mapa de ruta. Bueno, para terminar, y ya ¿qué sigue ahora? Hemos visto los retos del negocio de transmisión. Sabemos qué retos tienen, sabemos qué tecnologías lo resuelven, sabemos qué tan maduras están esas tecnologías en el contexto actual. Entonces lo que sigue es normalmente asociar esas tecnologías que ya las tenemos organizadas con un nivel de madurez con los retos estratégicos de un negocio, porque la tecnología, la innovación no son un fin en sí mismos, son un medio para lograr algo, y las cosas no funcionan, no fluyen si todos en la organización no saben qué se va a lograr con determinada iniciativa. Entonces hay que tener muy claro que tener ese cruce entre cada tecnología, cada proyecto de innovación con la meta estratégica que va a permitir lograr. Entonces eso define el propósito estratégico de la innovación y la tecnología. Con eso paso ya a establecer una serie de objetivos específicos de cómo se espera que la tecnología y la innovación beneficie la organización o proporcione ventajas competitivas o impacte cada eslabón de la cadena de valor. Después de tener esos objetivos, con esos objetivos claros, paso a definir unos indicadores para poder medir si estoy avanzando adecuadamente, si estoy avanzando en el camino adecuado, si debo insistir o debo abandonar una iniciativa, debo abandonar una tecnología, debo abandonar o continuar insistiendo con una iniciativa concreta. Y debo tener también entonces con el propósito, con unos objetivos, con unos indicadores, un plan que tiene el programa en el tiempo y los recursos para cada iniciativa, para cada proyecto, para cada intervención, para cada transformación que yo requiero. Entonces, por ejemplo, con respecto a
a los objetivos de la tecnología y la innovación. Normalmente las organizaciones establecen eso, en ese análisis, bueno, yo quiero que la tecnología y la innovación me permita ser diferente, que me permita establecer potenciales de ahorro, que me permita explotar ideas de negocio prometedora, me permita hacer negocios en algún mercado especial, me permita acceder a alguna tecnología que me pueda dar una ventaja, algún mercado diferente en la región o en el mundo, mejorar la atracción, el involucramiento y la retención de las personas en la organización o desarrollar nuevas competencias en la organización. De este tipo, estos son ejemplos ficticios de, por ejemplo, de los objetivos que una organización, después de sacar el propósito de la tecnología y la innovación, establece para la tecnología y la innovación. Después de que tengo los objetivos, pues hay que establecer unas metas para que las podamos medir y podamos decir, vamos bien, se están logrando las cosas y no queden en cosas, en palabras normalmente. Entonces, normalmente en este punto se definen en qué porcentaje debe crecer la rentabilidad, los excedentes, los ingresos y las eficiencias como resultado de la transformación tecnológica y la innovación. Entonces, por ejemplo, ejemplos de esos indicadores es alcanzar un margen, 25% de margen adicional, alcanzar un 25% de ingresos por nuevos servicios, negocios creados en los últimos 24 meses, crear un negocio nuevo o entrar a un mercado nuevo, alcanzar un 25% del beneficio neto de 3 nuevos negocios y 25 mejoras de procesos actuales en los próximos 5 años y metas de este tipo con 3 niveles, entonces 10, 20, 30, 10 ofertas nuevas que incrementen los ingresos un 20% con un 30% de rentabilidad. Ese es el tipo de métricas que se le pone a la innovación para que tenga foco, para que tenga sentido, para que avance coherentemente con la estrategia. Y finalmente, el plan tecnológico de innovación que define y prioriza las iniciativas, los proyectos, las intervenciones y las transformaciones que se requieren. Entonces, normalmente estos planes declaran cuál es el objetivo estratégico, que es el reto que resuelven, el factor competitivo, asocian ese objetivo con una tecnología habilitadora, se declara la fuente de la tecnología, si se va a desarrollar internamente, que no es con frecuencia el caso, si se va a desarrollar en colaboración, si se va a adquirir a un proveedor o a proveedores, si se va a hacer a través de la adquisición de una empresa, si se va a hacer a través de apoyar un emprendimiento, apoyar una startup, ¿cierto? ¿Qué eslabón de la cadena de valor o qué eslabones de la cadena de valor de la compañía están involucrados en la iniciativa? ¿Qué capacidades organizacionales se tienen o se tienen que desarrollar para poder manejar y sacarle provecho a la iniciativa? Además de las tradicionales del título de proyecto, del objetivo, de la prioridad, la inversión, los beneficios y los impactos que son normalmente lo de cualquier caso de negocio. Finalmente, el llamado que les quiero dejar es que el costo de intentar algo nuevo ha bajado mucho, ¿cierto? Cada vez el costo de la colaboración ha bajado bastante, incluso extra las puertas de las organizaciones, el costo de comunicación ha bajado mucho, el costo de prototipado ha bajado mucho. Entonces, como tenemos estas ventajas modernas, ya hay que cambiar el paradigma de que hay que conocer mucho para poder hacer. Ya las cosas están haciendo más de hacer para aprender, entonces donde se colabora abiertamente entre las diferentes unidades del mismo negocio, se colabora abiertamente con la red de aliados y proveedores, se colabora incluso abiertamente con las comunidades. No se espera tener una oferta totalmente madura, sino que se saca un producto mínimo viable, una oferta mínima viable y se prueba en un ambiente real y probándola en ese ambiente real, la ajustamos para que se consolide como un generador de valor o se deseche simplemente como una posibilidad de aprendizaje que tuvo la organización. Entonces es muy importante el cambio de switch, de intentar de hacer las cosas. Innovación no es tanto de pensar, de parálisis por análisis, es más de tener hipótesis ilustradas, porque tampoco se pueden tener tiros al aire, pero con esas hipótesis ilustradas empezar a hacer las cosas, a la acción. Bueno, muchísimas gracias. Dado que tenemos tiempito, sería bueno si alguien tiene alguna inquietud, aprovechar aquí la presencia de Rubén y de Edwin de CIDET para hacer esas preguntas. Eduardo.
Rubén, gracias por la presentación. Tal vez es un tema más de la forma de lo que comentabas con respecto al tema de la gestión de activos, de lo que hacen las empresas actualmente y el plan de integración y de, digamos, de habilitación de las diferentes actividades del negocio. También entiendo incluso que el CIDED también es promotor de las diferentes actividades que se realizan para poder gestionar activos. Entonces creo que la palabra sería más que actualmente es como una especie de administrador de activos y hay que migrar a ese gran mundo que tiene la integración de, los diferentes, de las diferentes metodologías para gestionar correctamente activos, dado, digamos, como esa transversalidad que se tiene que tener desde la concepción de esos mismos hasta su desincorporación. ¿Es correcta mi apreciación o cuál es su visión Sí, con respecto a ese tema? es cierto. Por ejemplo, si no se trabaja precisamente en revitalizar el rol que tiene la red de transmisión, se siguen, por ejemplo, reforzando paradigmas que le podrían hacer daño al negocio actualmente, con como que se vea que la red no requiere innovación, que la red es sencilla de operar, que las incertidumbres allá son bastante bajas. Entonces, si el negocio se empieza a ver fácil o poco dinámico ante los demás actores del mercado, pues el valor que están dispuestos a reconocer por la actividad empieza a ser menor y empiezan a complicarse las conversaciones con gobierno, con regulador, con comunidades, etc. Entonces es fundamental, ¿cierto? Además de ser muy eficientes, de hacer una muy buena gestión, siempre pensar cómo hacer que mi papel se vea, digamos, reflejado adecuadamente el valor que contribuyo. Y en este sentido, el que lo vean como protagonista de la transformación en general de los demás actores, ayuda a que ese valor que están dispuestos a pagar o a compartir con la organización, pues no se vea amenazado por la evolución del mercado en general. Rubén, muchas gracias por la presentación. Volviendo al slide donde se habla de las metas de los equipos de innovación, pues unas metas sugeridas. ¿Eso cómo se habla con el tema de, para una organización, digamos, adoptar innovaciones implica una toma de riesgos o un apetito por el riesgo, digamos, desproporcionado, dado que las innovaciones tienen una alta probabilidad de fracasar? ¿Eso cómo se habla con poner metas tan agresivas? Porque en el fondo, digamos, ponerle metas a un equipo de innovación de ese estilo hace que muy pronto se pueda ver el fracaso. Y lo segundo es también eso en el contexto de los, digamos, los ciclos de retroalimentación de los proyectos de innovación son ciclos donde el fracaso se ve el primer año y el éxito se ve en el año 10. ¿Sí? ¿Eso cómo se habla? Bueno, básicamente, y esa pregunta es muy importante, le agradezco mucho, porque hay la tendencia a asociar los indicadores de éxito, como pasa en los proyectos tradicionales de ingeniería, al proyecto. Y normalmente en innovación no se asocian esos indicadores de éxitos a un proyecto, sino a un portafolio, ¿cierto? A un portafolio que tiene que ser diverso. Entonces, al que le tiene que ir muy bien, al que tiene que tener éxito es al portafolio de proyectos. Y ese portafolio de proyectos tiene que ser diverso y tiene que ser de un tamaño suficiente. Si mi portafolio de proyectos es de 2 proyectos de innovación, ¿cierto? Pues ponerle unos indicadores de esos donde uno de ellos le puede ir bien y al otro mal, y no necesariamente el que le vaya bien recupera los aprendizajes que dejó el otro, pues una apuesta equivocada por el enfoque equivocado, ¿cierto? Estos indicadores funcionan y porque debe ser así, porque si no, por ejemplo, si la innovación la tomamos con digamos, la posición de confort de que tranquilo, no hay problema, estamos aprendiendo y como estamos aprendiendo nos podemos equivocar, ¿cierto? Pues también entramos a la posición de confort de caer en la tentación de ponernos a jugar y que la organización nos vea, no están jugando, pero no están aportando realmente. Entonces la clave es un portafolio diverso del tamaño suficiente, como se maneja, por ejemplo, las inversiones financieras. No todas mis inversiones van a ser rentables, hay unas inversiones de mayor riesgo, que tienen una mayor rentabilidad, unas de menor riesgo, y yo balanceo entre mi portafolio de inversiones para que al portafolio le vaya bien, no necesariamente a cada una de las inversiones me vaya bien. Así se hace también con la innovación. Entonces, la clave para lograr estas metas, sobre todo entre más agresivas sean las metas, es porque estoy teniendo un portafolio más grande y más diverso. Si mi portafolio de proyectos es 2, 3 iniciativas, ¿cierto?
pues ponerle que, bueno, que van a lograr anotarse ya en el PIG de la empresa es complejo. Pero sí el portafolio de proyectos tiene que notarse en el PIG y en los indicadores generales de éxito de la organización, porque si no, la innovación se murió, ¿cierto? Porque no se están, o sea, tiene que notarse en lo que está haciendo la empresa, tiene que tener un efecto en los indicadores de éxito de la empresa, pero el portafolio de proyectos de innovación, que yo lo tengo que balancear lo suficientemente para que, y del tamaño suficiente para que pueda tener esos impactos. Entonces, si yo empiezo con 1 o 2 proyectos, entonces básicamente estoy aprendiendo, entonces los indicadores son de aprendizaje, ¿cierto? Si después de esos 2 o 3 proyectos donde lo que valía la pena en aprendizaje, ya bueno, voy a escalar esto porque ya tengo mayores capacidades organizacionales, hemos aprendido, pues se arma el portafolio de proyectos. La otra cosa también es que es muy importante poner en los indicadores ese largo plazo. Por ejemplo, aquí se nota 1 y 25 de mejoras de procesos actuales en los próximos 5 años. Normalmente 5 años es el periodo de tiempo que se hace para analizar ese tipo de acciones. Si se ponen más, es cierto que algunos proyectos de infraestructura tienen retornos que se ven mucho en el largo plazo, pero muchas de estas decisiones no se toman por el retorno en sí, sino por la tendencia que tiene el retorno. Entonces, si la tendencia que tiene el retorno es de crecimiento, va bien, así no se haya recuperado la inversión, porque tiene tendencia de crecimiento. Si la tendencia es estable o a la baja, no se va a recuperar o se va a demorar mucho. Pasa como con las startups ahorita muchas no tienen resultados financieros adecuados, pero consiguen en rondas de financiación que la gente inyecte dinero. ¿Por qué? Porque tienen indicadores con una tendencia atractiva que significan que en el tiempo van a dar así no lo den, ¿cierto? Entonces esa es otra parte importante. No se trabaja necesariamente con el indicador absoluto, ya recuperó la inversión, sino que la tendencia de ingreso, la tendencia de margen es adecuada y con eso se prevé que con estas condiciones pues va a recuperar la inversión. Buenos días. Buenos días. Quisiera si nos pudiera profundizar un poco más en términos de esa etapa preparatoria para el desarrollo de las capacidades organizacionales. Un poco para tener estos indicadores de innovación necesitamos tener un equipo de trabajo, es bueno tener, digamos, un área dedicada específicamente a pensar y a desarrollar estos proyectos. Eso debería estar disperso en todas las áreas de la organización. ¿Qué nos podría contar un poco para el desarrollo de estas capacidades organizacionales? Bueno, normalmente no hay una receta de cocina que le funcione a todas las organizaciones, pero por experiencia que hemos visto, al menos en el contexto cultural colombiano, el desarrollar equipos de innovación que se llamen innovación causan un problema de expectativas, ¿cierto? Entonces, cuando usted nombra un equipo como el equipo de innovación, todo mundo culturalmente como, son ellos, ¿cierto? Y a esas personas pues les queda un reto muy grande que normalmente no logran porque se requiere mucha interacción, muchos poderes de decisión, muchos caminos con el resto de la organización. Entonces, normalmente, a menos de que sea una organización muy pequeña, con una dirección muy comprometida y con unos mandos directivos muy involucrados en el proceso que puedan rápidamente detectar los bloqueos y romperlos, no funciona tan bien. Funciona normalmente más bien un esquema donde se establecen unos derechos de decisión distribuidos muy claramente y muy gestionados. Y normalmente donde los protagonistas son los indicadores. Normalmente lo que se mide se hace en una organización a pesar del tamaño. Entonces, si se miden las cosas y si están en los indicadores distribuidos de varias personas, normalmente eso motiva las interacciones entre ellas para que todos acompañen. Entonces, esa es una parte. Normalmente, aunque, como digo, depende de la cultura organizacional, depende de cómo funcionan las cosas, el equipo de innovación no funciona tan bien. E incluso a veces el nombre es complicado. Por ejemplo, nosotros tenemos una anécdota que mi dirección se llamaba antes Dirección de Innovación y todo el mundo tendía, los que innovan son ustedes. Le cambiamos a Servicios para los Innovadores o Servicios para la Innovación porque nosotros somos los que facilitamos el medio para que otros innoven. Entonces eso ya alineó expectativas de una forma más fácil, ¿cierto? Son simplemente ese tipo de cosas. Entonces funciona mejor distribuida. Muy importante, sí, que muchos de los proyectos iniciales en este camino de innovación son de desarrollo de capacidades, que son un poquito desagradecidos, porque muchas tecnologías o muchos cambios requieren que las personas
tengan unas capacidades para sacarle provecho, para utilizar las cosas. Entonces, por ejemplo, la transformación digital permite entonces canales digitales para interacción entre equipos. Y hay personas que, por ejemplo, Teams o cualquier cosa no lo usan, o les cuesta, o ¿cierto? Nada más las reuniones por Skype o cualquier otro medio, Zoom, cuestan. Entonces, eso significa que una inversión muy alta ahí se va a demorar mucho en dar resultados. Entonces, el trabajo de capacidad, de apropiación de la tecnología es parte del proceso que a veces también se olvida. Y tener en cuenta las dedicaciones de las personas a ese cambio de transformación. Normalmente se da por sentado eso. Entonces, una persona que tiene el 100% de su tiempo, se supone que en sus ratos libres va a aprender la tecnología, la va a aprender a usar, va a vencer los miedos y la va a empezar a sacar producto. Como ese tiempo no se tiene en cuenta, pues normalmente no se hace, y eso también perjudica la acción. Entonces, después esto no rindió frutos, pero fue porque lo planeamos inadecuadamente, porque el tiempo de aprender la tecnología, de familiarizarse, de generar capacidades, por ejemplo, para mantenerla. Entonces, es una tecnología nueva y la gente de mantenimiento no la sabe, no está familiarizada. Va a pasar algo, no la van a atender y van a decir, Dios, mire, esta tecnología no sirve porque la otra en 5 minutos la arreglamos, en esta no. Entonces esa parte es muy importante, o sea, no es solo la compra de la tecnología, sino el generar capacidades con la tecnología o previamente para poderle sacar fruto. Yo quería preguntarte algo, Rubén. ¿Cómo ven ustedes desde el CIDET el entorno, la velocidad y la disponibilidad y la voluntad de evolucionar en los temas normativos para que muchas de estas cosas tengan una aplicación práctica? Y me refiero específicamente a cosas como, por ejemplo, líneas con multitensión o compactas para que las servidumbres sean menores. Y el también te va a decir... Exacto. O repotenciación de líneas, pero que cuando vas a mirar la regulación no te remunera esa repotenciación, entonces los incentivos para que tú en vez de hacer otra línea y otra línea, pues repotencias la que tienes, no están. ¿Cómo ven ustedes desde el CIDET la posibilidad de que eso cambie un poco más rápido? Bueno, ese problema es de Colombia y es del mundo. O sea, ese es un problema que el regulador siempre va atrás, los reguladores, la norma, siempre van atrás del avance de la tecnología, del avance de la innovación, y es más, ellos por naturaleza son aversos al riesgo, mucho más aversos del riesgo que lo que puede ser cualquier empresa. Entonces, eso es un problema en donde, digamos, dependiendo de el posible beneficio, yo decido qué posición voy a tener. Entonces, en términos muy simples, yo puedo decir, yo voy a ser líder y me voy a dar la pela, y voy a hacer como Uber, me voy a pelear y me voy a poner a posiciones y voy a amplificar la cosa, y espero que entonces me acompañen los medios, me acompañe la comunidad, me acompañe el gremio y se ayude a mover, ¿cierto? Que es una posición que es desgastante, pero entonces si el beneficio o mi estrategia es que si yo no estoy acá, puedo estar en riesgo mi negocio, pues no vale la pena. Pero si es un beneficio interesante, bueno, que me puede posicionar, me puede acabar con la competencia, pues yo decido una apuesta. Está el de seguidor rápido, que espera que alguien haga el trabajo sucio, que se desgaste haciendo el lobby con el generador, y yo estoy ahí pendiente para apenas se desgastó, por ejemplo, como está pasando con Uber y las demás aplicaciones. Miren que el que asumió la pelea, el de líder fue Uber, y las demás aplicaciones van ahí calladitas, incluso no las han bloqueado todavía, ahí van, esperando, porque están de seguidor rápido. Y está la de seguidor, que no, que yo no me voy a dar a pela hasta que no me digan que eso se paga, no lo hago, ¿cierto? La de seguidor, simplemente. Esas posiciones no, pues tampoco se toman en todas las posiciones de negocio, ¿cierto? Sino que se decían en cuáles yo me voy a dar la pela y voy a ser líder. Entonces, el líder significa yo voy a pedir la reunión con los comisionados de la CREC, voy a pedir hacer un piloto regulatorio, voy a pedir que en esta región me dejen valer la riesga, y si no me dan, pues estoy dispuesto a salir en prensa a decir, mire, yo quiero innovar, ¿cómo hace Uber? Yo quiero innovar y no me dejan, ¿cierto? Quiero generar más valor para las personas y no me dejan, ¿cierto? O en otras, bueno, seguidor, dejemos que esta pelea la haga EPM, ¿no? Dejemos que pelee ahí y yo voy a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces depende de precisamente para dónde quiere ir la empresa y dónde ve que va a estar la ventaja que la va a hacer diferente a todas las demás, y también depende de los mercados.
Una cosa es la actitud en Colombia, otra cosa es la actitud en Brasil, otra cosa es la actitud que yo me quiero dar porque depende de la magnitud del mercado, de la recompensa que voy a tener, ¿cierto? Entonces, ahí uno la cuadra con qué actitud se va. Listos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, muy amable.